Ya es ombligo de semana. Bienvenidos una semanita más a Ombligo de Semana. Bienvenidos sean todos ustedes que nos están viendo o escuchando. Yo soy Natalie. Yo soy Katz y hoy estamos aquí con un nuevo tema para esta semana. Muy interesante, muy especial. Y pues vamos a comenzar, ¿verdad? Yo Sí. creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos herido a otra persona, ya sea sin querer o intencional, ya sea de pequeños, de grandes. También, obviamente, todos hemos sido lastimados en algún punto por alguna persona, por familiares, por amigos, parejas, personas desconocidas, etcétera, etcétera. O sea, eso es inevitable. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el perdón, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto del Exacto. perdón? Pues sabemos que es algo difícil de hacer algunas veces, no es lo más sencillo del mundo, entonces, pues sí, queremos indagar en esto. Sí, y como siempre nuestros capítulos están ahí conectados con algo, pues también va muy ligado a pues la gratitud, porque pues siempre, yo digo que siempre va a pasar algo que a lo mejor y no nos damos cuenta, pero estamos hiriendo a otra persona. Y a lo mejor, tal vez puede ser que no nos pongamos en sus zapatos como para decir, ay, es que, pues, ¿cómo que esto te va a molestar o cómo esto te va a herir? Pero, o sea, nunca hay que juzgar los sentimientos de Uy, las sí, demás personas. sí, sí, sí. Creo que eso es bien, bien importante. De hecho, esto nos lo dijo un maestro y te lo juro que se me quedó grabadísimo. Ajá, Chicha sí, nos saludos. dijo, recuerdo mucho que una vez dijo que los sentimientos no se cuestionan Sí, y de verdad se me quedó tan grabado porque es tan cierto. Lo que a mí me lastima o lo que a mí me duele tal vez no va a ser lo mismo que lo que le duele a Natalie o que lo que lastima a exacto. Natalie, pero eso no invalida mis sentimientos ni invalida los de ella. O sea, si alguien te dice que está triste, que está herido por tal cosa o que lo lastimó que tú hicieras o dijeras tal cosa, tú no estás en el lugar para decir, ay, pero ¿por qué? Si eso es algo X o si eso no es importante, porque tú no lo sabes, lo que para esa persona es importante, tal vez para ti no, pero siempre debemos ser muy, muy respetuosos de los sentimientos de las demás personas y no invalidarlos solo porque no son iguales a los nuestros. Exacto. A mí se me quedó grabado desde una vez que yo me sentí muy mal porque como que yo me sentí mal por algo que había hecho o dicho mi novio. Y al principio como que él lo tomó muy así de, ay, ¿eso qué, verdad? Pero creo que su papá, si no mal recuerdo, fue el que le dijo, es que tú no sabes cómo se siente ella o por qué se siente así. Entonces, saludos al papá de Mm. Eder, porque también desde ahí, como que los dos fue de, pues, como que ya ponernos más a pensar en cómo se va a sentir la otra persona y no nada más en cómo me voy a sentir yo, porque Sí, esto es de dos también. siento que yo también a partir de que hice eso muy consciente, sí me ha ayudado mucho a cuando algo pasa, que alguien se enoja conmigo o se enoja por X o Y, y que mi primer pensamiento tal vez sí es, ay, no manches que se va a enojar por eso, ay, no manches que Sí. se va a agüitar por eso, pero ya casi siempre me acuerdo de que, hey, no, pues, o sea, pues hay que respetar, ¿verdad? Yo tal vez a Sí. mí eso no me afectaría, pero entiendo que a esa persona sí, así como hay cosas que a mí me afectarían y a otra persona no, ¿verdad? Ujú, así Y es. sí, siento que se ve mucho en muchas cosas, por ejemplo, conmigo siento que yo vivía mucho que invalidaran mis sentimientos de cuando me iba mal en la escuela, por ejemplo. Yo siempre le he Ajá. dado mucha importancia a mis calificaciones. Y si era de las que se podían agüitar por un 8 o así, y que otros decían, ay, es un 8, o sea, qué exagerada o así. Y hasta tú mismo después te puedes decir, ay, es que sí estoy exagerando, o ay, es que sí soy así. Pero luego ya dices, pues ok, a tal persona no le cala, a mí sí. Pero es cosa Entonces, de ti.
O sea, si a ti Exacto. te cala, es tu problema. O sea, los demás no tienen por qué estar diciéndote, ay, o sea, Sí, aparte es como que, que pues a ti qué, ¿verdad? ujú, Pero también es muy importante que ustedes mismos no se invaliden sus sentimientos porque eso sí, tal vez cuando alguien más lo hace, tú se te queda la idea de que, ay, no, sí, soy un exagerado, o ay, no, es que sí es cierto. Y no, o sea, si es tu sentir, no lo invalides, o sea, hazlo consciente y entiende por qué te sientes así y que no tiene de malo que te sientas así. Y bueno, esto, o sea, va ligado a lo del ujú, perdón, pero también tiene sí, que ver con esto porque muchas veces cuando herimos, sobre todo nosotros, cuando herimos a alguien más sin querer, porque siento que implica más aquí el sin querer, por algo que no sabes que le iba a afectar, muchas veces no pedimos perdón porque estamos invalidando esos sentimientos y como para nosotros no es la gran cosa, no sientes que tienes que disculparte, que ofrecer sí, ese, pues sí, esa disculpa. Y no se trata de eso, se trata de, pues, ser muy conscientes que tus sentimientos no siempre son iguales a los de los demás. exacto. Pero bueno, vamos a darle un pequeño significado a lo que es esta palabra, porque viene de dos partes, pero viene del latín, que es per, paso o dejar pasar, y don, regalo. O sea, dejar pasar la ofenda o dejarla atrás. El perdón creo que implica mucho, mm, es como, es más allá de una palabra, es como rechazar, quitar ese sentimiento negativo de venganza contra aquellas personas que te hicieron mal o querer regresárselas, porque también muchas veces pensamos en, si me hizo esto y yo me sentí mal, yo se la voy a regresar para que vea cómo se siente. ¿Cómo se siente? Sí. Pero pues no, o sea, tampoco se trata de eso, no se trata de estar haciéndole mal a otra gente, nada más pues si hay oportunidad pues de decirles en realidad cómo fue que te afectó, si es que es algo, alguien muy allegado a ti, pues. Exacto. Y ahorita que hablabas sobre la raíz etimológica del latín, había leído en algún lado que dice que el pedir perdón no es una obligación moral, por así decirlo, sino que Sí, es eso, un don que tienen algunas personas de dejar atrás esos sentimientos de rencor, de odio, de tristeza, porque no es fácil, o sea, todos podemos decir sí te perdono, de la boca para afuera, decir, ah, sí te sí, perdono, sí, sí te perdono, pero otra cosa es verdaderamente sentir ese perdón y verdaderamente dejar ir este rencor que pudieras tener. sí, eso sí, porque no nada más es como de aquí para afuera, lo mismo que decíamos en lo de la gratitud, o sea, tú lo tienes, si vas a perdonar a alguien, de verdad hazlo consciente, o sea, del corazón, de que sí, te perdono, dejo atrás todo aquello, pues malo que me hiciste pasar, que me hiciste sentir, que me dijiste, cualquier cosa, pero, o sea, de verdad, si no va a ser un perdón de corazón, o sea, sí adviértanlo de que, pues, o sea, sí, pero pues no se me olvida, ¿saben? Y pues de todos Exacto. modos, lo tienen que entender, si te hicieron un daño, tienen que entender que no va a ser fácil un perdón, o sea, que vuelva a ser como antes, Exacto. en la amistad, en la familia, en lo que sea. Perdonar es un proceso que muchas veces lleva tiempo, sobre todo si fue algo que hirió mucho a esa persona, ¿sabes? Porque hay de cositas a cosas más grandes. Por ejemplo, Ujú. cuando por accidente pisas a alguien y le dices, ay, perdón, y te dicen, sí, sí te perdono. Y es súper inmediato, pero sabes que también no te van a agarrar acá un rencor porque los pisaste. Pero Ajá, hay cosas más fuertes que cuestan muchísimo más trabajo y muchísimo más tiempo perdonar. Sobre todo si es alguien allegado a ti, a quien querías, y pues ahorita lo estás viendo de manera diferente porque te lastimó, pues tal vez no va a ser tan inmediato, ¿verdad? Pero algo que queremos, pues que dar a entender con este tema del perdón es que siempre va a valer la pena otorgarlo, no para que liberes de un sentimiento de culpa a esa otra persona, sino para ti.
Y Exacto. ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero pues vamos a hablar también. Siento que es más fácil hablar sobre qué no es el perdón que qué sí es el perdón, ¿sabes? Ya sabemos que es un proceso, que se trata de liberarte de ciertos sentimientos negativos que te pueden dañar, pero hay muchísimas más cosas que decir en lo de qué no es. Yo digo que una de las cosas que no es el perdón es que obligatoriamente tiene que haber una reconciliación. O sea, no porque tú Sí. pidas perdón, ya van a estar como si nada, ya vamos a volver a ser súper amigas como antes, vamos a tener la misma confianza de antes. No, o sea, eso no implica el volver a estar así con esa persona. Tampoco incluye el olvidar lo que pasó. Tú nunca vas a poder borrar en tu memoria. Si fue algo muy fuerte para ti, no lo vas a olvidar así tan fácil. Y por eso es un proceso muy difícil, porque no lo vas a Exacto. olvidar así de la noche a la mañana, de que, ya me pidió perdón, se me olvidó, ¿qué pasó? Aquí no ha pasado nada. Y así como Exacto. dice Katz, que es levantar como pues la pena a la persona que te hirió y que no sufra consecuencias. De todas modos, a todo mundo le va a llegar su karma, a todo mundo le va a llegar, pero tú no eres el encargado de hacer que se le regrese. Sí. Y como decíamos, también perdonar no se trata de la otra persona, o sea, se trata de De ti, ti. se trata de tú liberarte de esas emociones que pueden ser negativas, que te hacen daño. Tampoco es que apruebes la conducta del que te hirió, ni como absorberlo de su culpa, ni de su responsabilidad, o sea, es simplemente estar bien contigo y en paz contigo. Y no es signo de debilidad, no es signo de sumisión. O sea, el que tú te hagas el orgulloso y no lo perdones no te va a hacer sentir mejor. Exacto. Al contrario, y si piensas que el perdonar te hace débil, créeme que todo lo contrario porque te ves como the bigger person de que sí te perdono. Así, Ujú. sí, no me afectas. Eso sí, yo creo que eso es muy, muy importante dejarlo así recalcado, que el perdón no es signo de debilidad. O sea, no es que te va a hacer una menos persona, o sea, no te va a hacer menos, nada, nada, nada te va a hacer menos persona. Ay, es que esto es muy difícil, porque por ejemplo, cuando yo lo pasé en una de las ocasiones con una persona muy, muy allegada a mí, creo que tú sí sabes la historia que es mi muñequita. Para mí perdonar fue muy difícil y yo soy una persona muy, muy orgullosa, pero también después entendí que no te lleva a nada bueno. O sea, el estar nada más pensando en cosas negativas y estar pensando en las cosas que te hizo esa persona tampoco te va a hacer como de que, sí, mira el rencor que le tiene y no se le ha pasado. Y así, por más que te pidan perdón, a lo mejor tú nada más vas a ser así como de, ya te dejo de hablar y ya pasó. Pero de verdad sí, sí es algo que tienen que trabajar mucho. Incluso si es algo que les cuesta mucho perdonar, también ha llegado a pasar, y sí es válido también que acudan a un psicólogo, a una persona más especialista en estos temas para hablarlo y dejar que las cosas van a pasar, Sí, para van a sacarlo. fluir. Ujú. Porque luego Todo también tiene si te lo solución. guardas, pues te estás haciendo daño tú mismo. Y eso no es Exacto. bueno. Y luego hay otras dos cosas que siento que es muy importante mencionar en esto del perdón. La primera es que cuando tú eres al que lastimaron, no siempre te van a pedir perdón. Y siento Eso que es sí, hasta más difícil, pero aún más importante perdonar. Porque luego tú te decides de que, es que le valió, o sea, no se disculpó. Y tal vez tú no sabes si a la persona le dio vergüenza disculparse, si de verdad le valió queso y no le importa. Pero en esos casos que yo siento que a veces es hasta un poquito más doloroso, es muchísimo más importante perdonarlos. No de ir a decirle, oye, no me pediste perdón, pero te perdono. No, o sea, tú en tu interior saber que lo perdonaste, saber que soltaste esa situación y estar tranquilo a pesar de que no terminó como
pues uno hubiera querido, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que si tú pides perdón y no te lo dan, tampoco no te puedes torturar para siempre, ¿verdad? O sea, si tú pediste una disculpa sincera del fondo de tu corazón y te arrepientes, pues ya ahí tú ya hiciste lo más que podías hacer y si la otra persona no te disculpa, pues se respeta, ¿verdad? O sea, ya ahí tú ya tienes que soltarlo también porque pues no puedes estar insistiendo por siempre y también si ya pediste perdón, pues no vas a estar ahí ruegue y ruegue, es como que, o sea, te ofendí, me disculpo de corazón, pero no voy a estarte rogando para toda la eternidad hasta que me Exacto. perdones, ¿verdad? O sea, eso también es importante. Sí, porque también una de las cosas que trae el guardarse el enojo y no sacarlo es, o más bien el perdón. Te vas a guardar mucho enojo, o sea, te vas a guardar demasiado coraje contra esa persona y eso te va a afectar a ti. O sea, quieras o no, a ti te va a afectar muchísimo y a lo mejor a la otra persona ni le importa y va a andar ahí campante como si nada. Tú vas a estar enfocado en eso y no te vas a concentrar en otras cosas que de verdad importan. No vas a estar en el presente, en el ahora. Tú vas a estar solo en el pasado pensando ahí lo que te hizo. Exacto. Y pues muchas veces, no, o sea, no, eso no tiene sentido porque pues no vives. Y si sigues ahí, no dejas vivir a la otra persona. Tú tienes que crecer, que seguir, que avanzar. Exacto, o sea, hemos visto que hay muchos efectos negativos en ti, hablando sobre tu salud incluso, que pasan cuando no perdonas a una persona y que le guardas mucho rencor. O sea, creámoslo o no, este tipo de emociones negativas enferman, de Sí, verdad. O sea, el ser una persona rencorosa, el ser una persona pues con odio, con todo este tipo de sentimientos, enferma de verdad, te hace que te estreses, o sea, y te afecta a nivel físico y a nivel psicológico. No te deja verdaderamente ser feliz, como decía Natalie. Y como les decimos siempre a la gente que nos escucha que es más de ciencia que sí, de espiritualidad, o sea, esto también es real que te afecta tu salud física y hay estudios y hay pruebas que lo confirman. Entonces, también por esto les decimos, esto se trata de ti, no de la otra persona. O sea, esto lo haces, el perdón no se lo das para que esa persona esté bien, te lo das, se lo das para estar bien tú. Y tal vez exacto. se puede considerar como un acto egoísta o no, pero o sea, recordemos que siempre tu prioridad debe ser tú mismo, tu bienestar y tu persona. Entonces, en estos casos el egoísmo no es algo malo. Yo Eso creo que sí. si ya la persona te hirió, o sea, pues no se tiene que tratar sobre ella el perdón, no tiene que ser como, si soy tan buena persona que te perdono porque me importas. No, o sea, ya pues es su vida, ¿verdad? Si te quiere lastimar. Este perdón es para ti, para estar bien tú, para estar en paz tú. Exacto. Bueno, así como en la gratitud, que había muchos beneficios, en lo de el perdón también te trae muchos beneficios a ti, a tu mentalidad, a tu espiritualidad, a tu físico, a tu todo. Una de ellas es que vas a tener relaciones más sanas. Como ya habíamos dicho, te vas a rodear de personas de, o sea, mentalmente igual que tú, que van a poder perdonar. Entonces, tus relaciones van a ser más sanas. Tu salud mental también obviamente va a mejorar muchísimo porque pues no vas a estar ahí dándole vueltas al asunto. Vas a tener menos ansiedad, estrés y hostilidad. Tu presión arterial la vas a tener más controlada, un poquito más baja. Los síntomas de depresión obviamente también van a bajar muchísimo. Vas a tener un sistema inmunitario más fuerte, una salud cardíaca mejor y obviamente un mejor autoestima. Todo esto científicamente comprobado. Claro que sí. Y pues ya no tengo nada más que decir ahí porque ya lo dijiste todo así.
Adiós Lo siento. depresión, adiós estrés, adiós ansiedad, etcétera, etcétera. Y eres más feliz, fomenta la felicidad. Exacto. Y un sueño mejor también, puedes dormir mejor. Pues el perdón es comprometerse en el proceso, en un proceso muy duro, muy difícil de cambios. eh, y obviamente pues tienes que pasar como por varios puntos, por varias cosas para poder llegar a un perdón de corazón. Exacto. Entonces, primero tienes que reconocer el valor del perdón para ti y para la otra persona. Tú nada más, o sea, sí tienes que pensar en ti también, pero cuando vas a pedir perdón, tienes que pensar en la otra persona y no vas a llegar a decirle nada más, pues perdón por lo que hice, bye, ya, todo chido. Pues no, obviamente tú tienes que ir mentalmente preparado para dar un buen speech y pues conectar con esa persona cuando vas a pedir perdón. Sí, si tú pides Tienes que, perdón, tiene que ser de corazón y si lo otorgas, también tiene que ser de corazón. Porque si tú pides exacto, perdón y en realidad ni lo sientes, nomás lo haces por compromiso, pues al final puedes terminar hiriendo a esa persona con lo mismo, o sea, porque no aprendiste verdaderamente, no estás validando sus sentimientos. Y si tú das un perdón de la boca para afuera, que no lo sientes, y sobre todo si tienes una relación cercana con esta persona, pues vas a estar muy hostil, vas a tener ese coraje atorado de que sigues enojado, pero ya dijiste que sí lo perdonabas. O sea, no, tú vive tu proceso de perdonar, el tiempo que te tome, sea lo que sea que venga después, si hay una reconciliación o no. O sea, tú date, sé tu prioridad. Tu bienestar debe ser tu prioridad. exacto. Y tú tenías una pregunta muy interesante de esto del perdón. Uy, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar de corazón? Para mí es más difícil perdonar. No sé si sea para todos, yo supongo que no, pero para mí, si yo sé que hería a una persona, ya sea intencional o no, pues obviamente mi perdón, bueno, mis disculpas van a ser sinceras, ¿verdad? Sí, Verdaderamente sintiéndome mal de haber lastimado a esa otra persona. Pero para mí siento que es más complicado perdonar, porque si estás herido, a sí, lo mejor tu prioridad no va a ser que la otra persona decirle, sí, te perdono, o sentirte en paz con lo que acaba de pasar. Siento que eso es muy difícil porque también tienes que vivir esas emociones para sacarlas, sentir el enojo, la decepción, la tristeza. Y siento que es más difícil porque no sabes cuánto tiempo te va a tomar eso. sí, Siento que el arrepentimiento es más inmediato, de si heriste a alguien, es más inmediato porque ves lo que hiciste. Pero el sí. otorgar un perdón, pues no sabes cuánto tiempo te puede llevar. Sí, yo también digo que es más difícil perdonar, porque, bueno, yo que viví también algo un poquito medio fuerte, a mí me costó muchísimo, muchísimo, me costó meses, meses, y eso, o sea, fue muy difícil, muy, muy difícil para mí, porque sí cambió un poco la relación, pero también con el tiempo va mejorando la situación. O sea, si va a haber una reconciliación, como dijo Katz, con el tiempo se va a saber, con el tiempo se va a descubrir si va a haber una reconciliación como antes, si no, pues que Diosito la bendiga, tampoco es estar ahí queriendo hacerle mal. Entonces, igual creo que sí, el perdonar así, que te salga de corazón, que dices, bueno, ya pasó, ya pues, ya todo bien, yo quiero tranquilidad emocional, quiero paz, entonces pues mejor te libero de eso, me libero a mí y me quedo con lo aprendido, porque siempre se va a aprender algo nuevo, siempre. De los errores se aprende y pues de esto también. Exacto. Entonces creo que Es sí, muy importante, o sea, saber eso. Perdonar es soltar, es dejar ir.
Es Sí, no aferrarte al pasado, es no aferrarte al que te lastimó, la que te lastimó o a quien tú lastimaste, o sea, es soltar ese momento y siento también que si no se da una reconciliación, tal vez en algún punto lo puedas entender el por qué ya no se pudo exacto. reconstruir esa relación. Porque muchas veces, sobre todo cuando hay algún conflicto donde ya no se reconcilian, muchas veces es porque ya venían más cosas y muchas veces es porque esto fue simplemente la gota que derramó el vaso y tal vez ya como personas ya no estaban en el mismo lugar ni en la misma sintonía. Entonces, tal vez las respuestas lleguen después, pero muchas veces sí llegan. Sí, y si necesitan ayuda, les volvemos a repetir, no está mal pedir ayuda, ir con un psicólogo, con un terapeuta. O sea, nada invalida Su su sentir. grandeza como persona, exactamente. Entonces, incluso si lo pueden platicar con un amigo, una amiga, un familiar que le tienen mucha confianza, para sacarlo también se puede. O sea, no necesariamente con esa persona precisamente. Pero con un amigo o una persona que ustedes digan, ah, sí es medio sabio, no vayan con alguien que Ah, saben que sí, les va a no. decir, ah, sí, vamos a vengarnos y voy a ir a poncharle las llantas. Pues no, también hay que ser críticos en ese aspecto. Bueno, vamos a empezar a terminar este bonito programa. Ya creo que hablamos mucho sobre este tema, creo que ya se entendió un poquito más. Si esto fue una señal para pedir perdón, si fue una señal para perdonar a alguien porque a lo mejor lo están pensando mucho y a lo mejor para ustedes fue una tontería, si fue algo muy grande y de verdad necesitan ayuda, esta es su señal. De nada, los queremos mucho. Así es. Y siempre creo que lo principal a tener en cuenta cuando vas a pedir perdón o vas a perdonar es no invalidar los sentimientos de la otra persona y dejar ir. Eso es lo principal. Nunca lo hagan de palabra para afuera porque eso no le beneficia ni al que le estás dando el perdón. No pierdan su alegría, su fuerza y su energía por otras personas. Exacto. Y siempre sean muy auténticos de sus emociones, de su sentir, porque luego cuando te guardas las cosas, pues tú solito te estás haciendo daño. Muy Es sabia, todo. muy sabia. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier cosa, si necesitan algo, aquí estamos para escucharlos. Nos gusta platicar, nos gusta escuchar, entonces cualquier cosa, mensajito a ombligo de semana, ya saben. Y pues nos vemos la próxima semana, los queremos mucho, muchísimas gracias por otra semana aquí. Besitos. Bye. Besos, bye. Que les vaya bien.